Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas que me estén escuchando el día de hoy en este podcast. Yo soy José Miguel Cota Mendoza y bueno, primero que nada vamos a profundizar en el tema de la antropología alimentaria. Específicamente empezaremos por cómo definimos nosotros la antropología. Pues bueno, principalmente la antropología, según la UNAM, nos dice que se estudia a la humanidad, a sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que se han creado. Es decir, desde que los primeros homínidos pisaron la Tierra, han existido diversas organizaciones y formas de interacción social que el humano ha creado desde tiempos remotos. Pero bueno, muy seguramente te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la antropología alimentaria? Pues tú tranquilo amigo, que para allá vamos. Esta definición para nosotros es un punto clave debido a que desde tiempos inmemoriales las personas se han estado acostumbradas a vivir en grupos. Aunque bueno, anteriormente los grupos no contaban con más de 1000 habitantes y actualmente somos más de 8 billones de personas alrededor de todo el mundo. Ya entrando de lleno al tema de la antropología alimentaria, podemos decir que la alimentación en general se basa en dos grandes grupos, lo que se come y lo que no se debe comer. Esto ligado a todas las costumbres, religiones y tradiciones de cierto grupo de personas en diversas partes de todo el mundo. La pregunta fundamental aquí es, ¿por qué tenemos restricciones alimentarias de acuerdo a nuestras costumbres o tradiciones? Incluso nuestra religión puede decidirnos qué comer y qué no comer. Así que, ¿por qué tenemos estas restricciones desde hace mucho tiempo? Pues bueno, les voy a contar una pequeña historia. Antes de contar la historia del por qué los primeros homínidos tuvieron diferentes dietas de acuerdo a su alimentación, debemos decir unas pequeñas cosas. Biológicamente podemos comer lo que nosotros queramos, no importa si es un insecto, una fruta, cualquier cosa podemos comer, aunque culturalmente no todo es así. Culturalmente pues no podemos comer lo que sea, ya que estamos, ¿cómo decirlo?, restringidos a nuestras religiones o nuestras costumbres. Desde el principio de los tiempos, nosotros éramos vegetarianos. Poco después del sedentarismo, nos convertimos en omnívoros, siendo el primer paso la carroñería, dando paso a diferentes tipos de dietas. Y de hecho, las dietas de hoy en día son parte de la identidad de una nación. Son la intervención y la modificación del medio biótico. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que dependiendo de las plantas y animales que existieran en una región, tendremos dietas diferentes. No era lo mismo que en una región solo existieran animales, a que en otra región existieran solo papas. Una de las cosas que más impacto tuvo en la historia de la humanidad fue la domesticación de algunas plantas y el descubrimiento de la agricultura. Esto debido a que la alimentación del ser humano cambió a partir de ahí. Esto debido a que muchas especies de humanos antiguos comenzaron a comer más granos y pues se dedicaron básicamente a la agricultura, aunque esto tenía muchas consecuencias, debido a que la pérdida de la cosecha, la pérdida de las horas que le dedicaron a la agricultura, era muy letal. El hecho de perder las cosechas significaba que los humanos no tenían que comer, y ahora imagínate tener que alimentar a un grupo de humanos de, yo que sé, 100 humanos con solo la cosecha y después perderla, significaba que los homínidos o los humanos pasarían hambre. Como ya se dijo, dedicarse solamente a la agricultura tenía muchas desventajas. Lo más recomendable era simplemente dedicarse a la agricultura y tener un plan de respaldo, como puede ser la casa. Aunque bueno, nos estamos saltando una muy importante parte de la historia. Antes de la agricultura, existió otro invento revolucionario que hizo que la alimentación del hombre cambiara. El fuego fue un descubrimiento muy importante para la evolución de la alimentación en la humanidad. Debido a esto, el fuego comenzó a usarse de diversas maneras. En primera, la cuestión alimentaria, debido a que muchos homínidos y muchas personas antiguas comenzaron a tostar granos, como lo puede ser el trigo e incluso creo que el arroz. Otro de los muchos grandes usos que tuvo el fuego en la antigüedad fue el uso entre comillas militar. Esto debido a que el fuego era usado como un arma contra animales salvajes, pero no todo es miel sobre hojuelas. La verdad, el fuego en la antigüedad también era muy peligroso. Esto debido a que muchas personas de la antigüedad lo ocupaban de mala manera. ¿A qué me refiero con esto? Usaban el fuego para quemar hectáreas de árboles, e incluso este mismo fuego se salía de control en muchas ocasiones. Dejando de lado las explicaciones sobre el fuego y la agricultura, pasamos a algo que es muy importante para la narración de este podcast. Ahora vamos a hablar un poco acerca del principio de comensalidad. ¿Qué es esto?, te estás preguntando. El principio de comensalidad es la parte de la naturaleza social del ser humano. En muchos lugares se ha mencionado que el ser humano es un ser social por naturaleza, y de hecho en algunos casos tienen razón. El ser humano es un ser social debido a que tiene la capacidad de formar lazos con otras personas, ya sea lazos íntimos o lazos no tan íntimos. Esto hizo que tuvieran un poco de poder, dominio y confianza, haciendo que los seres humanos tuvieran lazos más íntimos, y esto, a su vez,
haciendo que formaran grupos más grandes o, en su defecto, formaran grupos con personas de confianza. Para este punto, creo que te estarás preguntando, ¿de qué sirve que el humano sea un ser social? Pues bueno, lo que pasa es que el ser un ser social tiene sus ventajas. De hecho, los hijos de los humanos antiguos no tenían casa. Ellos prácticamente vivían en la comunidad, podían tener acceso a cualquier casa de cualquier persona de la comunidad y estos tenían la obligación de alimentarlos, cuidarlos o, en su defecto, protegerlos. Este método de crianza tenía sus ventajas. Esto debido a que las personas simplemente hacían sus comunidades con personas con las que tuvieran unos lazos muy estrechos. Haciendo esto, tenían la seguridad de que sus pequeños iban a estar bien, y así podían dedicarse a otras cosas, como la agricultura o en su defecto la caza. Como dato curioso, se encontraron indicios que nos dicen que existían métodos de control de la natalidad en el mundo antiguo. Incluso se encontraron 2 fósiles en los cuales se les habían practicado intervenciones quirúrgicas y otros métodos de cuidado de la salud. Esto debido a que su esperanza de vida era no mayor a 35 años. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las dietas y la dependencia del entorno. Como ya se dijo antes, la dieta de una persona, o en este caso de los primeros homínidos, dependía mucho de la cantidad de animales y el tipo de animales que se encontraban en una región. No era lo mismo que se encontraran simplemente peces a que se encontraran diversos tipos de papas o incluso diversos tipos de plantas. Otra cosa que puede definir la dieta o la alimentación de una persona es la movilidad de su grupo, de manera que los nómadas tenían muchas más opciones de comida debido a que se estaban moviendo cada rato, mientras que los sedentarios tenían opciones más reducidas de comida debido a que no se movían y se adaptaban al medio. Ahora pasamos a la pregunta principal. ¿Por qué personas con diferentes religiones o con diferentes creencias o incluso con diferentes tradiciones tienen restricciones alimentarias que nosotros no tenemos? La respuesta a esta pregunta no radica en la nutrición del alimento, no radica en qué tan nutritivo sea un alimento o no. La respuesta a esta pregunta radica en el valor que nosotros le damos a un alimento. Para dar un ejemplo claro en concreto de esto, tenemos a la carne, un alimento el cual tiene un valor simbólico muy alto en diferentes partes del mundo. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Por qué tenemos que comer carne cuando existen otras fuentes de proteínas como los frijoles o algunas otras legumbres? Para esta pregunta en concreto existen 2 respuestas. La primera es que desde varios años atrás se ha visto a la carne como un elemento de alto valor simbólico. Esto debido a que la carne se consideraba un alimento de ricos. Y aunque puede no ser una buena fuente de proteína o no ser la única, el valor simbólico que se le da a la carne o a los diversos alimentos es lo que tiene que ver con esta pregunta. En la otra cara de la moneda, podemos decir que la revolución industrial fue un factor clave en el valor simbólico de los alimentos. ¿Esto por qué? ¿Por qué la revolución industrial hizo que los alimentos tomaran algún valor? Bueno, desde la revolución industrial se ha visto a los alimentos como mercancías, ya no simplemente como alimentos, sino ahora se venden como un producto, y pues a las empresas les genera dinero, así que pues... Regresando un poco al punto de las dietas, podemos decir que cada país y cada región tiene su característica dieta. Por ejemplo, aquí en México acostumbramos consumir frijoles y maíz nixtamalizado. Pero, en otras regiones como lo puede ser la asiática, acostumbran comer comidas con arroz o incluso pescado. Incluso también se crearon narrativas o ficciones en las cuales se detallaba qué comía cada civilización antigua. Por ejemplo, en la civilización azteca se acostumbraba a comer maíz nixtamalizado e incluso a veces granos de cacao. Estos no son los únicos factores que afectan el contenido de una dieta. Incluso también la tecnología misma de un país o de una región puede influir en el contenido de una dieta. Esto debido a que si en cierta región o en cierta parte del mundo se tiene más tecnología que en otra cierta parte, la parte con mayor tecnología puede tener alimentos envasados o incluso embutidos, mientras que en las partes con menos tecnología tendrán que conformarse con alimentos caseros o preparados en casa. Las dietas en sí son básicamente una parte histórica de la humanidad, debido a que no han desaparecido con el paso del tiempo y solo de vez en cuando se le han hecho algunas modificaciones de acuerdo a la región. En sí, a las dietas las identificamos como el conjunto de elementos que son la base y el sustento de la alimentación de un grupo en general. Y bueno, como nosotros desde niños nacemos en una diferente parte del mundo, tenemos una cultura y unas características totalmente diferentes a las de otros. Es decir, que si nosotros tenemos una cultura y vamos a otra parte del mundo, podemos ver que otras personas lo están haciendo de manera diferente. ¿Qué significa esto? Que nosotros como desde niños percibimos las cosas tal y como nosotros las vemos, significaría que las personas que lo hacen de manera diferente están mal para nosotros. Esto no significa que las costumbres, tradiciones o acciones de otras personas estén mal, sino que nosotros, al tener características, costumbres y tradiciones propias, significa que tenemos una identidad para nosotros mismos. Esto mismo pasa con las dietas. No es lo mismo tener una dieta aquí en México que tener una dieta en Chile o tener una dieta en China.
Como ya se dijo antes varias veces, la comida o los platillos típicos de una región es la identidad de una nación. Esto significando que cada persona o cada región tiene unas características diferentes a las de los demás. Por poner un ejemplo, la carne, a nivel de comensalidad, tiene un valor simbólico muy alto, y esto simplemente significa una celebración. Y en esta misma celebración, la mujer no siempre es la que cocina, sino que el que cocina es el anfitrión, o sea, el hombre. A lo largo de este podcast hemos hablado de temas muy variados, desde los orígenes del hombre hasta los orígenes de la alimentación en general. Ahora vamos a decir una de las cosas más importantes de este podcast: ¿qué estudia la antropología alimentaria? ¿Por qué debemos de estudiar esta materia en nuestra carrera de ingeniería en alimentos? Bueno, la antropología alimentaria es una parte de la antropología en general en la cual se busca estudiar la alimentación del ser humano desde la prehistoria hasta los tiempos modernos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a estudiar nosotros es el cómo ha ido evolucionando la alimentación del ser humano hasta la actualidad. En sí, la alimentación del ser humano a lo largo del tiempo es un fenómeno muy complejo, por lo cual debemos de ocupar diversas áreas de conocimiento para poder estudiarlo a fondo, ya sea la economía, la ecología, la nutrición e incluso a veces la antropología en general. Y bueno, puede que muchos se pregunten, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Por qué esta materia es importante para mi carrera? ¿O por qué la tenemos en nuestro programa de estudios de ingeniería en alimentos si yo solamente me quiero dedicar a la industria? Pues bueno, esta materia es importante por varias razones. Una de ellas es poder comprender y ser sensible con las personas que tengan restricciones alimentarias. Por ejemplo, no le vas a vender un producto que tenga puerco a una persona con origen islámico, o tampoco le vas a vender lácteos y sus derivados a una persona que tenga un origen hindú. Otra de las razones por las cuales es importante estudiar esta materia es que existen muchos factores por los cuales una persona puede comprar un producto. Una de las razones por las cuales una persona puede o no comprar un alimento es debido a sus características sensoriales, factores económicos y ecológicos, la percepción de los alimentos y la clasificación que se hace con estos. De hecho, hay mucho valor simbólico ligado a estos mismos, e incluso puede ser un tema de interés para la materia. A la final, la antropología alimentaria y la antropología en general son temas bastante complejos. Esto debido a todos los factores que pueden influir en estos mismos, como la alimentación, la zona geográfica, la economía, la región en general, entre muchas otras cosas. Otra cosa importante que puede definir la dieta de una persona o de un grupo de personas son los procesos migratorios. Esto debido a que las personas nómadas podían tener acceso a diversos tipos de plantas y diversos tipos de animales, haciendo que su dieta fuera mucho más vasta y mucho más variada. Esto es una de las muchas cosas que influyen en la antropología alimentaria, debido a que la antropología alimentaria estudia el cómo la alimentación de la humanidad ha ido cambiando con respecto al tiempo. Incluso, muchos de los factores ya mencionados en este video influyen en la antropología alimentaria y en la antropología en general, haciendo de esta un tema muy extenso. En general, la antropología alimentaria es una materia muy importante para nuestra carrera. Puede que a muchos no les guste, puede que a muchos otros les parezca muy tediosa la materia, pero a la final podemos decir que esta materia es importante porque debemos considerar todos los aspectos socioeconómicos para poder realizar nuestros productos. Incluso, la antropología alimentaria puede ayudarnos en el estudio de mercado en diferentes ocasiones. Esto debido a que la antropología alimentaria estudia el comportamiento de la alimentación humana con respecto al tiempo. Y esto va de la mano con diversos temas socioeconómicos, como por ejemplo la ubicación geográfica, la economía, la ecología, entre muchos temas. Por lo cual, el uso de la antropología alimentaria para poder realizar un estudio de mercado y poder hacer nuevos productos es fundamental para nuestra carrera. Ahora, ¿por qué digo que la antropología alimentaria nos puede ayudar a hacer un estudio de mercado? Pues bueno, lo que pasa es que la antropología alimentaria, al estudiar las costumbres alimenticias de las personas del pasado y del presente, nos puede ayudar a ver cómo han cambiado los hábitos alimenticios a lo largo del tiempo. Por lo cual, podemos hacer un estudio de mercado para ver qué productos les ayudará más a las personas en el pasado, en el presente e incluso hasta en el futuro. A lo largo de la historia han surgido muchos grupos que buscaban el estudio de la alimentación del ser humano a lo largo del tiempo. Y muchos de ellos han visto la alimentación del hombre desde diferentes enfoques, e incluso varios gobiernos de distintos países han estado involucrados en la investigación antropológica, siendo hasta 1941 la creación formal de un comité sobre los ámbitos alimenticios, el cual buscaba la investigación de las costumbres alimentarias en los Estados Unidos. Y, en paralelo, también se desarrolló una sociedad acerca de la antropología aplicada. A final de cuentas, el estudio de las costumbres, hábitos e incluso tradiciones de los diversos países a nivel etnográfico es muy importante debido a que podemos tener una identidad alimentaria,
debido a nuestras acciones de antaño, ya que estas influyen sobre diversas cosas y a su vez tiene diversos tratamientos científicos, nutricionales, económicos y hasta políticos. Todo depende del punto de vista. Desde donde lo veamos puede ser un tema muy fácil hasta convertirse en un problema muy complejo, en el cual podemos llegar a tener problemas hoy en día, de manera contemporánea, ya que hay varias disputas entre los ámbitos sociales, económicos y el ámbito científico, debido al tema de la alimentación y la salud, ya que la comunicación entre las distintas formas de explicar los problemas alimentarios es, actualmente, el principal desafío para la antropología de la alimentación. En sí, el tema de la alimentación desde los tiempos antiguos ha sido un tema de interés para nosotros, y en esta materia no será la excepción. A lo largo de la historia han existido numerosas civilizaciones y grupos de humanos los cuales han tenido variaciones en su dieta debido a muchos factores. Uno de ellos siendo la localización geográfica, pero además de eso existen otros factores los cuales pueden explicar la razón por la cual a día de hoy tenemos costumbres y creencias con respecto a cada comida alrededor del mundo. Por ejemplo, en la etapa de los cazadores-recolectores, cosas como el carácter biomorfológico de los animales, si existían recursos alternativos que el humano pudiera ocupar para su alimentación, o el grado de sedentarización de un grupo de personas, son factores que nos ayudan a determinar la alimentación de las civilizaciones antiguas. El primer punto se refiere en sí si un animal era fácil o difícil de cazar, ya que, dependiendo de la dificultad de la caza, sería más fácil o más difícil añadirlo a la alimentación de una persona. Para explicar mejor el segundo punto, supongamos que tenemos dos civilizaciones. La primera solamente se dedica a la caza, y la segunda tiene más opciones, por ejemplo, la pesca, más plantas y más animales. Esto hará que las personas que tengan más cosas puedan tener una alimentación más vasta y por ende una dieta más grande. El tercer punto, referente al grado de sedentarización de un pueblo, se refiere a qué tan acostumbrados están a vivir en un solo espacio. Esto debido a que mientras más tiempo vivan en un solo lugar se sentirán más cómodos y adaptarán el ambiente a su favor. Y a su vez tendrán menos tipos de plantas y menos tipos de animales. Esto debido a que no se mueven para nada de su parte. Básicamente, cosas como la abundancia de una fuente de comida hace que las personas dejen de un lado un tipo de comida. Pero, ¿a qué me refiero con esto? A lo que me refiero con esto es que si por ejemplo el ser humano tiene una fuente casi ilimitada o muy abundante de una forma de alimento, como por ejemplo pescado, otros animales se cazarán muy de vez en cuando, haciendo que estos se consideren no comestibles e incluso puede ser que animales que antes se cazaban por montón dejen de ser cazados para dedicarse completamente a cosas como la pesca. A la final, son muchos los factores que determinan la dieta de un ser humano, y puede ser que, de alguna forma, hayamos adoptado muchas de nuestras costumbres por culpa de los estilos de vida de nuestros antepasados, siendo así el origen de muchas de las costumbres de las religiones o de los sistemas de alimentación que tenemos hoy en día. Básicamente, cosas como la evolución en la inteligencia del Homo sapiens desencadenó la domesticación de las plantas y animales al entender la naturaleza de la misma. El sedentarismo tuvo dos impactos en la vida del hombre. En primer lugar, aumentó la cantidad de alimento que el hombre podía adquirir, pero a su vez hizo que el humano hiciera una explotación demográfica. Pero bueno, aunque hubo una explotación demográfica, no podemos negar que muchas de las plantas que conocemos hoy en día fueron domesticadas hace más de 30.000 años. Incluso puede que los Homo sapiens desarrollaran la agricultura por dos razones. Una, por el hecho de querer vivir una vida más cómoda, y la otra, por el querer alcanzar sus aspiraciones mediante una vida más dura. Incluso hubo varios antecedentes de la cruza de animales con la intervención del humano en la antigüedad. Puede que los humanos se hayan dado cuenta que matar ovejas viejas y enfermas en lugar de ovejas fértiles era aún mejor para sí mismos. La ingeniería en alimentos junto con la antropología alimentaria son muy importantes. Esto debido a que la antropología alimentaria nos va a ayudar a comprender y poder razonar mejor sobre a quién le debemos de vender un producto específico. Esto debido a que muchas de las personas tienen restricciones alimentarias que van de la mano con toda la historia que hemos visto hasta el momento. La antropología alimentaria también desempeña un papel crucial en la comprensión de las cuestiones contemporáneas relacionadas con la alimentación. A medida que el mundo enfrenta desafíos como la seguridad alimentaria, la obesidad, la malnutrición y la sostenibilidad ambiental, los antropólogos alimentarios trabajan en colaboración con otros expertos en campos como la agricultura, la nutrición y la ecología para analizar y abordar estos problemas desde una perspectiva holística. Básicamente, la antropología alimentaria se apoya de muchas áreas de estudio diferentes para poder ver y resolver los problemas de todas las personas de una manera holística. En conclusión, la antropología alimentaria es una disciplina fundamental que examina la relación compleja entre los seres humanos y la comida a lo largo de la historia y en diferentes culturas. A través de su estudio, los antropólogos alimentarios han revelado cómo la alimentación no solo es una necesidad biológica, sino también una expresión cultural, social y simbólica profunda.
han demostrado que lo que comemos, cómo lo comemos y por qué lo comemos refleja no solo nuestras necesidades nutricionales, sino también nuestras creencias, valores, relaciones sociales y sistemas de poder. La antropología alimentaria nos ayuda a comprender la diversidad de prácticas alimentarias en todo el mundo, arrojando luz sobre la complejidad de la experiencia humana a través de la comida, y destacando la importancia de abordar cuestiones relacionadas con la alimentación desde una perspectiva cultural y global.